La energía empleada para realizar trabajo se calcula mediante la fórmula de eficiencia del proceso que considera estas dos variables. Este es el valor que me dio en Joule, y acá podemos ver que la fuerza por camino me da el trabajo en el fondo asociado a correr una hora. La efectividad para obtener energía de trabajo se calcula mediante la fórmula de eficiencia del proceso que relaciona la entalpía y la energía de Gibbs. Esto me habla que hay un valor aproximado al cual, o un fondo, un porcentaje que se pierde en forma de energía de calor, y este es el valor de este porcentaje. En la temperatura corporal la asumí en base a material de primeros auxilios, donde tenemos que la temperatura corporal son de 37 grados centígrados. La temperatura que se expone el músculo se calcula mediante la fórmula de contenido calórico que relaciona estas variables. Este es el valor que me dio en grados Celsius, y este es el valor de la energía no disponible para realizar trabajo. En el fondo, un aumento de temperatura del músculo aumenta el calor que se expone el músculo. El calor perdido por radiación se calcula mediante la fórmula de valencia radiactivo que considera estas variables. La temperatura corporal, este es el valor que me dio en kilojoule, y se basa en un equilibrio que hay de absorción y emisión de temperatura en base a una gradiente de temperatura que podemos ver en las distintas zonas. La temperatura externa se asume condiciones ambientales, entonces asumí 20 grados centígrados por la temperatura externa. Los coeficientes de transmisión son dos: coeficiente de transmisión del líquido en reposo, que este es el valor que asumí, y el coeficiente de transmisión del aire en reposo, que este es el valor que asumí, todos en ambos de cálculo de G-Physics, la transformación de fórmula. Este calor se transmite a través de convección. Estas son las otras dos fórmulas que están en relación. Y la velocidad es directamente proporcional a un coeficiente, mayor velocidad en el medio de temperatura. La distancia músculo-vaso es la semisuma de la distancia vaso-músculo. Acá podemos ver cómo se proyectan en las imágenes. Este es el valor que asumí de 0.024 milímetros. Lo saqué de la página de G-Physics. El calor perdido por transporte se calcula mediante la ecuación total de transporte, donde se le resta la temperatura de la ecuación total de transporte que considera estas variables, donde hay una diferencia de temperaturas en base a la temperatura de la sangre y la temperatura externa. Este es el valor que me dio expresado en kilojoule, y estos son los valores en Celsius que asumí para temperatura. En el fondo, el transporte se realiza de un lugar de mayor temperatura a uno de menor temperatura. La temperatura de superficie de vaso se calcula mediante la fórmula de superficie en interfase 2. Estas son las variables que relaciona. Este es el valor que me dio en Celsius, y este es el valor que asumí de temperatura de sangre y temperatura externa. Pero la temperatura de vaso debería aproximarse a temperatura de sangre, y hay un error, me dio otro valor del cálculo. El calor que no se logró eliminar se calcula mediante los mecanismos de eliminación, donde se le resta la energía de transporte y el fondo calor por transporte y calor por radiación. Este es el valor que me dio expresado en Joule. El calor latente es un valor que encontré en internet al evaporar agua, que es la cantidad de energía para realizar el cambio de fase, y se usa